Imagina esta escena. Eres millonario, hijo de una de las familias más ricas del mundo, los Rockefeller. Decides entrar en contacto con una tribu de caníbales, confiado en que nada saldrá mal. Nunca vuelves a aparecer. Tu familia gasta millones buscándote. Años pasan, hasta que de repente encuentran algo. Los Asmat son la tribu indígena de Nueva Guinea de Papúa, que son considerados por exploradores y antropólogos como uno de los pueblos más temidos de la región. Se comían a los perdedores. Según relatos históricos, practicaban rituales guerreros ligados a sus creencias espirituales. En esos rituales se decía que castigaban a quienes ofendían a sus dioses, en especial a Raxel, una deidad asociada a la guerra y la venganza. Cannibals. Come on, that's not real. That's just stupid. I'll be right back. Corría el año 1969. Y Milt Mashlin, un periodista reconocido por su valentía y su obsesión por los enigmas, decidió emprender un viaje a uno de los lugares más remotos del planeta, Papúa Nueva Guinea. Su objetivo era claro: grabar un documental, convivir con la famosa tribu Asmat y, sobre todo, intentar resolver uno de los misterios más comentados de la época. ¿Qué le había ocurrido a Michael Rockefeller? Años antes, Michael, heredero de una de las familias más poderosas del mundo, había viajado a estas tierras para estudiar el arte ancestral de los Asmat. Pero poco después, desaparecería sin dejar rastro. La tribu era conocida por realizar rituales extremadamente antiguos, prácticas que para el mundo occidental resultaban inquietantes. Y muchos creían que tal vez el joven Rockefeller había terminado involucrado en uno de ellos. Así que Mashlin lo grabó todo: ceremonias, encuentros, rutas, expresiones de los lugareños, todo con la esperanza de encontrar una pista. Pero la expedición no salió como esperaban. Según el equipo, nada de lo captado parecía relevante. Las cintas quedaron archivadas, olvidadas, guardadas como simples recuerdos de un viaje difícil. Sin embargo, lo impactante no ocurrió en 1969, sino 40 años después. Mientras preparaban un nuevo documental sobre el caso Rockefeller, alguien revisó nuevamente las viejas grabaciones. Y en una de las fotografías, apareció algo que nadie había detectado antes. Un hombre, de piel clara, con rasgos caucásicos. Alguien que no parecía formar parte de la tribu Asmat. Y su parecido con Michael Rockefeller era demasiado fuerte como para ignorarlo. ¿Era realmente Michael viviendo entre los Asmat? Al observar aquella fotografía, nos preguntamos cómo fue posible que nadie en su momento detectara una anomalía tan evidente. La presencia de un hombre blanco entre una tribu cuyos miembros eran todos de piel morena resultaba inexplicable, una contradicción que carecía por completo de sentido. Se trató sin duda de un grave error histórico y fotográfico. Se solicitó la apertura inmediata del caso, pero ya habían transcurrido 4 décadas desde la desaparición. De estar vivo, Michael Rockefeller tendría al menos 60 años. A nivel legal, el tiempo juega en su contra. Después de un periodo mucho más corto, generalmente 7 años, los tribunales pueden emitir una declaración de muerte presunta. No obstante, la influencia y el peso de la fortuna de los Rockefeller introducen un factor determinante, capaz de alterar o prolongar cualquier proceso judicial ordinario. El apellido Rockefeller. Solo escucharlo impone respeto. Un nombre que ha marcado la historia por más de un siglo. Todo comenzó con John D. Rockefeller, un visionario que levantó un imperio al dominar la refinación y distribución del petróleo en Estados Unidos. Su empresa, Standard Oil, llegó a controlar casi el 90% del mercado. Era la cima, la cúspide, el poder hecho realidad. Pero entre todos esos nombres ilustres, uno resaltaría décadas después.
no por negocios, no por política, sino por un misterio que se resolvió 40 años después. Michael Rockefeller, biznieto del fundador, heredero de una fortuna inimaginable y protagonista de uno de los casos más enigmáticos del siglo XX. Michael nació en una vida privilegiada, sí, pero desde pequeño dejó claro que lo suyo no era acumular riqueza. Sus amigos siempre dijeron que era curioso, aventurero y que encontraba más emoción en explorar un bosque que en firmar un cheque. Michael nació el 18 de mayo de 1938 en Nueva York, durante un periodo oscuro marcado por la gran crisis económica. Pero siendo un Rockefeller, nada de eso lo afectó. Creció rodeado de lujos en la mansión Kykuit, un palacio de 40 habitaciones en el condado de Westchester. Recibió la mejor educación, destacó en física e historia y fue considerado uno de los estudiantes más brillantes de su generación. Su padre, Nelson Rockefeller, era ya una figura política ascendente. Años después sería gobernador de Nueva York y vicepresidente de los Estados Unidos. En esa familia se esperaba que cada hijo se convirtiera en líder. Negocios, banca, filantropía, política. Pero Michael era distinto. Mientras todos hablaban de economía, él hablaba de culturas antiguas. Mientras su familia soñaba con cargos en Washington, él soñaba con selvas remotas. Aún así, quiso cumplir con las expectativas familiares y estudió arqueología y economía en Harvard, graduándose a los 21 años como valedictorian, el mayor honor académico. Tenía 16 años cuando lo vi por primera vez, en el día de su graduación. Nelson Rockefeller, su padre, estaba orgulloso. Michael se graduaba primero de su clase. Era brillante. Pero al regresar, rechazó lo obvio. No quiso la oficina, ni el futuro escrito. Solo pidió un mapa, una cámara y una mochila. No éramos amigos, solo conocidos, pero aún recuerdo su rebeldía, esa llama que lo llevaría lejos de todo lo previsible. Michael trabajó brevemente en una estación de gasolina como parte del sistema educativo de su familia, quienes creían que debían empezar desde abajo. Incluso pasó 6 meses enlistado, algo que pocos esperaban de un heredero Rockefeller. Pero su pasión era otra, la antropología. En 1957, Nelson fundó el Museum of Primitive Art y fue allí donde Michael vio su oportunidad. Comenzó a viajar por Estados Unidos documentando comunidades nativas y pronto quiso ir más lejos. Viajes, fotografías, notas, objetos culturales que enviaba al museo de su padre. Su entusiasmo era tan grande que muchos especialistas han dicho que si hubiera nacido hoy, sería un creador de documentales viral, mostrando culturas remotas al mundo. En 1960, gracias a los poderosos contactos de su familia, Michael fue invitado a unirse a un proyecto del Museo Nacional de los Países Bajos en Nueva Guinea Occidental. Sería fotógrafo y técnico de sonido, y conocería una de las comunidades más intrigantes del planeta, los Asmat. Una cultura de tradición oral, ceremonias complejas y rituales ancestrales que fascinaban a los antropólogos. Para Michael, esto era un sueño. Cada objeto cultural que obtenía era enviado a Nueva York. La primera exposición fue un éxito rotundo. Su padre lo felicitó, y Michael sintió por primera vez que, aun sin seguir la ruta política de los Rockefeller, estaba elevando el apellido a un nivel nuevo. Pero entonces llegó el segundo viaje. El viaje que lo cambiaría todo. Michael estaba obsesionado con regresar. Decía que la colección apenas estaba empezando. Quería escribir un libro, hacer una exposición gigantesca, mostrar al mundo el arte Asmat, pero también comprenderlos profundamente. En 1961, mientras preparaba la expedición, surgió un problema familiar: el divorcio de sus padres. Un escándalo potencial que podía afectar la imagen pública de Nelson Rockefeller. Aún así, Michael partió nuevamente. Esta vez lo acompañaba el antropólogo René Boissing, asignado por autoridades neerlandesas debido a tensiones políticas en la región. El objetivo de Michael era claro: entrar más profundo en territorio Asmat, documentar ceremonias, obtener objetos rituales y convivir con ellos más que en su primer viaje. Pero había un detalle crucial. Los Asmat eran extremadamente protectores con sus objetos ceremoniales.
No era creíble que Michael hubiera obtenido tantos artefactos solo con fósforos, encendedores o espejos. Aún así, era un Rockefeller, y su presencia abría puertas. El 18 de noviembre de 1961, Michael, René y 2 jóvenes guías ASMAT partieron desde Agats en un catamarán motorizado que Michael había comprado usando su fortuna. Pero el clima jugó en su contra. Lluvias intensas habían desbordado ríos y pantanos, y la única ruta rápida era cruzar parte del mar de Arafura. El mar se encontraba agitado. Michael y su equipo tenían que ir de Agats a Ats, ya que ahí debían reabastecerse de provisiones. Sin embargo, llegar allí resultó mucho más difícil de lo previsto debido a las intensas lluvias que habían caído los días anteriores. Varios lagos se habían desbordado, creando extensas zonas pantanosas y ríos crecidos que obstaculizaban la ruta terrestre. Por esta razón, decidieron tomar un atajo, navegar por el mar de Arafura. Pero ese día, las cosas no salieron como lo habían planeado. En la zona donde el mar de Arafura se conecta con el río Eilanden, o río de las islas, se formaron olas inusualmente grandes. Una de ellas alcanzó la embarcación, entrando en el motor y dejándolo inservible al instante. Lo peor ocurrió cuando una ola de casi 4 metros golpeó el costado de la lancha. El impacto fue brutal. La embarcación se ladeó peligrosamente y se hundió casi hasta la mitad, quedando a merced de las corrientes y con la tripulación en una situación crítica. Olas enormes golpeaban la embarcación. Una de ellas, de casi 4 metros, dañó el motor y volcó una parte del catamarán. La embarcación quedó flotando, pero inestable. Los guías nativos saltaron al agua para buscar ayuda. Michael y René no se arriesgaron. La distancia a la orilla era de casi 1 kilómetro. Años después, varios residentes locales aseguraron que Michael se negó a abandonar la embarcación porque llevaba artefactos culturales que había recolectado durante meses. No quería que se perdieran. Pasaron 2 días, sin comida, sin agua, agotados y aferrados a los restos del catamarán. Y con cada hora, la embarcación se alejaba más y más, hasta quedar casi a 18 kilómetros de la costa. Michael era un nadador experimentado, René no. Pero Michael sabía que la ayuda quizá no llegaría, así que tomó 2 salvavidas, un bidón vacío que flotaba, y los unió usando su propio sor como cuerda improvisada. Era su única oportunidad. Saltó al mar y comenzó a nadar. Pocas horas después, la ayuda finalmente llegó. Los guías habían caminado más de un día completo hasta encontrar policías. La cadena de comunicaciones se activó. Consulado, autoridades locales, gobierno y la familia Rockefeller. Un helicóptero encontró a René Bassin. Lo rescataron de inmediato. René trató de convencerlo. Michael, no seas imprudente. Tú no eres cualquiera, eres un Rockefeller. Alguien ya debe estar buscándonos. Esperemos aquí. Pero Michael, con esa determinación que lo caracterizaba, no lo escuchó. Estaba convencido de que los guías ASMAT no regresarían. René, aguanta, yo voy por ayuda, le dijo. Y antes de que su compañero pudiera protestar otra vez, Michael ya se había lanzado a las aguas. Cuando le preguntaron dónde estaba Michael, René respondió que no lo sabía, que pensó que él había sido rescatado primero. Durante días se revisó cada metro del mar, ríos y pantanos, sin señales, ni ropa, ni objetos, nada. La búsqueda para encontrar a Michael Rockefeller fue una de las más impresionantes del siglo. Se desplegaron 4 aviones, recursos militares y un operativo internacional que muchos calificaron como el rescate más grande de la época. Y hay que entender el contexto. Esto ocurría en 1961, el mismo año de tensión geopolítica por la crisis de los misiles en Cuba. Aún así, los Rockefeller demostraron el alcance de su poder. Controlaban cerca del 90% del combustible que circulaba en Estados Unidos, lo que les daba una influencia sin precedentes. Para esa familia, el dinero nunca fue un límite, sino una herramienta. Pero ni con todo ese poder, no encontraban a Michael. La búsqueda oficial de Michael Rockefeller se extendió durante 4 días consecutivos, con equipos rotando jornadas extenuantes y descansos mínimos. Helicópteros, avionetas, embarcaciones y patrullas se desplegaron sin descanso.
Mientras tanto, su padre, Nelson Rockefeller, viajó de inmediato a Merauke, a más de 200 kilómetros del lugar del incidente. No llegó solo. Venía acompañado por Mary Rockefeller, la hermana gemela de Michael. Durante esos días, Nelson recorrió cada puesto de mando, revisó mapas, habló con guías locales y hasta con pescadores de aldeas remotas. En entrevistas para la prensa insistía: «Mi hijo está vivo, solo necesitamos tiempo para encontrarlo». Pero mientras las cámaras transmitían esperanza, detrás de ellas el ambiente se hacía cada vez más oscuro. Después de una intensa búsqueda internacional, las autoridades comenzaron a admitir lo inevitable. El ministro del Interior emitió un comunicado diciendo que pese al enorme esfuerzo, no quedaban más líneas por investigar. Era oficial, la búsqueda se daba por finalizada. Sin embargo, esto no detuvo a los Rockefeller. Gracias a su inmensa fortuna, continuaron por cuenta propia. Pero 4 semanas después, el gobierno holandés cerró el caso con una sola conclusión: Michael se había ahogado. La decisión se basaba principalmente en el testimonio de su compañero de expedición, René Basing, quien declaró que Michael se lanzó al agua intentando llegar a tierra. La zona estaba repleta de cardúmenes. Cuando hay tanta vida marina, los grandes depredadores se mantienen alejados. La teoría de un ataque era sencillamente improbable. Al mismo tiempo, el explorador Brandon Scott aseguró haber encontrado huellas humanas que se dirigían hacia una aldea Asmat. Esa pista encendió una pregunta peligrosa. ¿Y si Michael llegó a la costa y fue llevado por la tribu? El gobierno holandés negó todo. Incluso mostraron fotografías de patrullas que supuestamente habían civilizado a la tribu hacía años. Pero para investigadores independientes, la historia estaba lejos de terminar. En 1965, consumido por la culpa, Wim van de Waal, el hombre que vendió la embarcación a Michael, decidió investigar por cuenta propia. Vivió 3 meses entre aldeas Asmat. Se infiltró, escuchó, registró, hasta que ganó la confianza de varios miembros de las comunidades Otsjaneb y Omadesep. Van de Waal escuchó relatos de un hombre de piel clara, usando un short diminuto y unas gafas extrañas. Algunos miembros de la aldea creyeron que no era humano, sino un espíritu salido del agua. Según esos testimonios, la tribu, aterrorizada por las creencias, habría tomado una decisión extrema como parte de un rito de equilibrio espiritual. En 1958, una patrulla militar holandesa, carente de conocimiento etnográfico, confundió un ritual de recepción Asmat con una emboscada hostil. El enfrentamiento resultante dejó 3 indígenas muertos. Este evento no fue solo una tragedia aislada, violó un principio central de la cultura Asmat, la ley del equilibrio, que rige las relaciones entre comunidades, con los ancestros y con el mundo espiritual. La necesidad de restaurar ese equilibrio, un pilar de su cultura que perdura, creó una deuda que marcaría el destino de la región. Si confundieron a Michael con un holandés, el desenlace era devastador. Devastada, Mary Rockefeller, ya divorciada, contrató a un investigador privado, Charles Clark Smith. Le pagó $250.000, equivalente a más de $1 millón actual, para que confirmara o descartara la posibilidad más temida. Smith regresó con 3 cráneos, asegurando que correspondían a 3 hombres occidentales utilizados en rituales. Charles consiguió 3 cráneos que, según él, eran de hombres blancos. Su historia podría ser cierta, pero hay un problema. Los obtuvo cambiándolos por un motor de bote. Así que, aunque lo que cuenta sea verdad, esos cráneos podrían ser de cualquiera. Sin una prueba real, solo queda la duda. La identidad de aquellos cráneos nunca fue revelada al público. Ante este macabro hallazgo, la familia Rockefeller optó por el silencio más absoluto, una actitud reservada que mantuvieron incluso en los momentos más trágicos. En el 2008, casi medio siglo después, el director Fraser Heston preparaba un documental sobre los Asmat y obtuvo acceso a las viejas cintas grabadas por Mill Machlin en 1969. En un fotograma apareció un hombre caucásico remando entre los Asmat. El perfil nasal, la línea del cabello, la estructura ósea, todo coincide. Esta impactante fotografía, capturada 8 años después de su desaparición, parece mostrar a Michael Rockefeller vivo. Algunos especialistas aseguraron que Michael tal vez eligió quedarse con la tribu. Otros creen que perdió la memoria.
otros simplemente que jamás quiso volver a una vida llena de expectativas. Pero Machlin, el autor de la grabación, ya había fallecido y jamás pudo explicar dónde tomó la foto. En el 2012, el periodista Carl Hoffman viajó hasta el corazón de Asmat, vivió con la tribu y publicó el libro que hoy es la versión más aceptada, Savage Harvest. Su investigación, basada en años de trabajo y testimonios de ancianos, pinta un cuadro trágico y ritual. Semanas antes de la desaparición de Michael, un importante jefe de la aldea Otskanep fue abatido por la policía colonial holandesa. La tribu, sumida en la furia y el duelo, seguía un antiguo ciclo de venganza. Hoffman concluye que Michael logró llegar a la costa, justo a territorio Otskanep. Para ellos, este joven blanco y rubio no era un náufrago, era un espíritu enviado, o quizá la reencarnación del jefe asesinado. Según los testigos, un hombre blanco llegó nadando hasta la canoa de los Otskanep. Agotado y mudo, lo subieron a bordo. Sin embargo, al creer que era el espíritu atormentado de su jefe fallecido, lo mataron para realizar el ritual que en su tradición le daría paz. Una muerte trágica por un fatal malentendido cultural. En un acto de venganza ritual, fue lanceado. Siguiendo la costumbre Asmat, su cuerpo fue canibalizado, sus huesos repartidos. No hubo un cadáver que recuperar. La prueba final llegó de boca de ancianos que confesaron su participación, e incluso de uno que afirmó guardar sus huesos como trofeo. Lo más probable, con toda la evidencia recopilada, es que la tribu terminara con su vida en ese ritual. Es la cruel paradoja final. Toda la fortuna, todo el poder del apellido Rockefeller, no pudo comprar la verdad, ni rescatar su cuerpo de una tradición milenaria que no entendía de millonarios. A veces, ni todo el dinero del mundo puede salvarte de un error de lugar y tiempo. Esta es la lección más dura del caso Rockefeller. Frente a culturas ancestrales y a los designios del destino, el poder humano tiene un límite. Su desaparición no fue solo una tragedia familiar, sino un encuentro brutal entre dos mundos que nunca llegaron a comprenderse. Ni todo el dinero del mundo pudo comprar la verdad absoluta. A veces, los secretos más profundos quedan enterrados donde nadie puede recuperarlos. Hoy, más de 60 años después, el paradero exacto de Michael Rockefeller sigue envuelto en sombras. Quizás terminó su vida en manos de una tradición ancestral. Quizás eligió desaparecer. O tal vez, simplemente, la verdad quedó atrapada entre dos mundos que jamás se comprendieron. Lo cierto es que ni el poder, ni la fama, ni la riqueza pudieron cambiar el destino del joven que solo buscaba arte y terminó convirtiéndose en uno de los misterios más inquietantes del siglo XX. Si te gustan los casos reales, los enigmas y las historias que siguen sin respuesta, suscríbete a esta comunidad de crímenes imperfectos. Cada semana, un nuevo caso que te dejará pensando mucho después de que el vídeo termine. Hoy en 2025, la tribu Asmat ha abandonado hace décadas sus antiguas prácticas rituales, incluyendo el canibalismo. La gran mayoría de la comunidad se ha convertido al cristianismo y ahora profesa su fe en Dios.